otro miércoles, por suerte, ¿verdad? Quiere decir que la vamos llevando bien, la salud. Hoy tengo el gusto de presentarles a usted un gran compañero y amigo de la casa, que es el Vasco Soto, Álvaro Soto, dirigente del Partido de los Trabajadores y dirigente de ADEON también. ¿Cómo estás? Bien, bueno, primero que nada, saludos a toda la audiencia. Y bueno, encantado de estar otra vez por acá. Bueno, hay muchos temas, no sé, pero vos, yo que sé, viste que la música de fondo, ¿te diste cuenta? Sí. Es la francesa, bueno, eso es un honor de los franceses. Francia está ganando. De los estudiantes franceses. No, muy importante. Por eso, lo puse por eso. Claro. Muy importante el análisis de lo que pasa en Francia, porque a pesar de que vos me mencionás de que yo te llevo a recorrer el mundo como si fuera Julio Verne, lo importante que tiene es porque esto sucede después de la reunión del G20, ¿no? Justo. Es decir, lo que ya significaba un fracaso desde el punto de vista de la reunión del G20, en el sentido de que no hubo acuerdos de última, ¿no? O sea, está desatada una guerra comercial que sigue, ¿no? De hecho, me parece más importante es la intervención de un nuevo protagonista en el escenario de crisis mundial. O sea, estábamos en un terreno de una crisis intercapitalista y pasamos a un terreno en el cual hay una intervención de las masas rompiendo es decir, las características tradicionales de rebelión popular que estaban teniendo anteriormente los procesos, ¿no? De huelgas, movimiento obrero. Esto parece un movimiento mucho más heterogéneo, hasta inclusive por su programa, porque ahí hay demandas también de sectores de la pequeños propietarios, ¿no? O sea, no todas las reclamaciones tienen un mismo punto en común, pero sí lo que integra a la gran movilización nos parece que son los sectores más postergados y más explotados de la población francesa, ¿no? Sí. Donde están los inmigrantes, donde están los que ganan salarios por fuera de los convenios sindicales, de las grandes corporaciones, de las como es, confederaciones sindicales o las centrales sindicales, y aparece como una expresión casi parecida a las movilizaciones que hubo y a lo que recorría las movilizaciones en Argentina cuando el que se vaya Macri, ¿no? Porque hay una consigna que es reivindicativa, que tenía que ver con los precios de los impuestos sobre el combustible y otras demandas que había, pero hay una consigna que también estuvo incorporada, que era la dimisión de Macron, ¿no? Lo que habla de que había un contenido también político en las movilizaciones que se estaban desarrollando. Pero lo más interesante es que esto persistió, fue creciendo y empieza a tomar vuelo otros sectores más organizados, porque intervienen los estudiantes luego, sí. Intervienen, digamos, sectores de la docencia, de los profesores, después intervienen los ferroviarios, que vienen de enfrentar, digamos, una reforma en sus condiciones de trabajo laborales y en un proceso, digamos, de liquidación del sistema ferroviario. Y amenaza las confederaciones sindicales, la burocracia sindical amenaza con un paro, ¿no? Y con una intervención, más que para conducir y apoyar y darle un carácter de intervención de la clase obrera al movimiento y una salida desde el punto de vista de la clase obrera, más bien para incidir en él, porque lo hace de una forma absolutamente burocrática, ¿no? Llamando a una paralización general que apoye esta rebelión popular, ¿no? Que además tiene connotaciones de extensión hacia otros países de Europa, ¿no? Porque en Albania hubo tremendas movilizaciones de los estudiantes que coparon la capital de Albania, en Italia también hubo movilizaciones, en Bélgica hubo movilizaciones de apoyo al movimiento de los chalecos amarillos, sí. En España también hubo ciertas movilizaciones, lo que habla también de una situación contradictoria, ¿no? Porque en España, que se acaba de bajar a Rajoy a poner un socialista, aparece un movimiento que también enfrenta gobiernos de características distintas, ¿no? O por lo menos que se presentan frente al pueblo de características distintas. Ahora, lo importante de todo esto es el silencio de nuestro país, ¿no?
O sea, te adelantaste, está perfecto. Iba a ir ahí. claro, el silencio de nuestro país porque, o sea, si uno hace una comparación, en el mayo del 68 francés, Sí. toda la izquierda se pronunciaba a favor de la Revolución Popular del mayo del 68, Sí. es más, se la colocaba como un ejemplo. El silencio de la izquierda, inclusive no solo el silencio, hasta en cierta forma el repudio a los métodos de la rebelión y de la insurgencia popular, ya tiene características de tragedia, ¿no? O sea, la situación, si uno se pone a pensar, la situación de habilitar a las tropas militares extranjeras para el resguardo de los Sí. grandes terroristas del mundo, que fueron los que se vinieron a reunir acá en el G20, por el gobierno progresista y el Parlamento, por el consenso de todos los partidos progresistas, Sí. los partidos, y la desconvocatoria de la mayoría de la dirección del PCNT a la movilización del G20, tanto en Argentina, que estaba previsto que el PCNT convocara a movilizarse allá, Sí. solo fueron sectores de COFE y de ADEON y de la Federación Nacional de Municipales a la movilización de Argentina. O sea, coloca en qué territorio se ubica los que se plantean como alternativa política de renovación en el país, en el sentido de ir a un nuevo gobierno, ¿no? Sí. Es decir, porque la derecha sabemos que iba a estar en contra abiertamente de que hubiera una manifestación anti-G20 y que hubiera, digamos, una manifestación antiimperialista, y iba a estar en contra de las movilizaciones que surjan contra Macron, o de como cualquier rebelión que se plantee como una rebelión contra los efectos del capitalismo sobre las masas populares. Ahora, el progresismo aparece como queriendo disputar en este país, en otros lados ya desplazado, ¿no? Por Bolsonaro o por los Macri, ¿no? Todo ese proceso de desplazamiento porque no los tiempos de exigencia de la crisis capitalista demanda a otros actores. Así es. En realidad Frente Amplio aparece disputando ese rol, ¿no? Sí. Ese rol de decir, ojo al gol, ¿no? Yo el otro día escuchaba al Murro, dice, ojo al gol, miren que el Ministerio de Trabajo ya en Brasil ya está dejando desaparecer, ¿no? Ojo al gol. Es decir, en realidad el problema de la derecha se transforma más en decir, alerta que viene el cuco, sigan votando a nosotros, Sí. que en ver cómo frenamos ese proceso de intromisión, digamos, de una avanzada contra las masas trabajadoras. No es solo un problema esto contra la izquierda. Este es un problema que viene contra las masas trabajadoras. Se lleva a la izquierda puesta, Sí. como consecuencia de que viene contra la masa trabajadora, y si hay alguna vacilación en la izquierda con respecto a eso, se la lleva puesta también, ¿no? Pero entonces a lo que voy es lo siguiente, que lo que se plantea es una gran crisis en el país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y que plantea, digamos, la necesidad que los trabajadores deliberen una salida frente a esta crisis. ¿Por qué digo esto? Porque los efectos de la crisis ya se están constatando. Ha aumentado la desocupación, Sí. o sea, los índices de desempleo han aumentado. Se viene un tarifazo para enero, un nuevo tarifazo. En enero para aumenta enero. todo, ya lo sabemos. Entonces, quiere decir que los efectos de la crisis siempre se van a descargar sobre los trabajadores, como ha sido la tónica de todo este periodo. Sin lugar a dudas. Entonces, esa situación de bonanza y conciliación que pudo haber después de la salida del 2002, 2004, 2005, 2006 y del crecimiento económico se terminó. Debe concluir que se terminó, Sí. Se acabó a los efectos de la cierre de mercado en función de la protección comercial, a los efectos, digamos, de un endeudamiento y de una entrega mayor, porque el convenio UPM o el acuerdo UPM es una entrega colonial e inconstitucional yo creo que si los vikingos altes venían con la espada en los barcos, fíjate que ahora no vinieron, no levantaron ni una espada y se llevan todo. Se se lleva la riqueza, condicionan al país a que invierta para venir a instalarse. O sea, digamos, es un acuerdo de saqueo y de entrega. Total. Y en este rol, ¿por qué los trabajadores tienen que discutir y promover deliberaciones en las asambleas, en los barrios? Porque los organismos sindicales están copados por una burocracia
que le sigue el paso al gobierno. Sí. O sea, se desconvoca el G20 bajo la excusa de que no había garantías, no, bajo la excusa de que las garantías ya no estaban, porque la fuerza política que ellos apoyan le había dado el ingreso acá, al que Sí. Uruguay custodiara Sí. el G20 en Argentina. Entonces, creo que el problema central es que el acompañamiento que hacen las direcciones sindicales al proceso de defensa del gobierno lo inhibe de ser cualquier canal de reivindicación genuina de los trabajadores. No hay una lucha por el salario mínimo, no hay una lucha No. por los tarifazos. No. Los accidentes se reducen a ver de qué lado viene la protesta, porque esto de ANCAP es un accidente real frente a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores transportistas, ¿no?, que Sí. muchos de ellos son trabajadores independientes porque tienen su propio camión, ¿no? Sí. Dicen, no, pero si paran para el accidente laboral, por el accidente laboral ellos, no, ahí se justifica el servicio esencial. O sea, entonces, quiere decir que no puede ser canal de reclamos legítimos del conjunto de los trabajadores, y lo que intenta es intervenir permanentemente en el movimiento sindical para frenar. Un ejemplo de eso es lo que pasa ahora en estas horas con la Federación Nacional de Municipales, que la mayoría de las corrientes pro-oficialistas del PCNT avalan que se estructure una federación de municipales en el propio local del PCNT, al margen de la Federación Nacional de Municipales, de las autoridades que están votadas en los estatutos, porque perdieron la conducción de la Federación Nacional de Municipales. Entonces hay una política de custodiar, de controlar, de regimentar el movimiento obrero, y si no podemos, lo rompemos. Si no podemos, lo dividimos, si no podemos, lo sometemos a la estigmatización, o hasta lo dejamos en zona liberada para que el gobierno y las medidas antisindicales lo bloqueen. Entonces creo que esto es un problema muy grave, o sea, y muy grave, que obliga a que los trabajadores, la izquierda en el sentido histórico, ¿no?, Sí. discuta que no se encuentra tras el gobierno del Frente Amplio ni los partidos que se presentan a elecciones, Sí. una salida para enfrentar la crisis capitalista y política que se viene. Entonces nosotros estamos en una campaña justamente ahora para que organizar asambleas, organizar manifiestos donde firmen los compañeros, llamando a constituir asambleas que hagan un llamamiento a constituir esa alternativa política. Es decir, a que se presente una alternativa política, intervenga en las luchas que tienen que desarrollarse ahora, ¿no?, pero que también intervenga en el debate político, y que lo tome como una oportunidad, no como un estrangulamiento de la lucha de los trabajadores y la organización de los trabajadores reforzando las instituciones electorales, sino al revés, que lo tome como una tribuna y como un escenario para difundir la idea de que los trabajadores deben luchar en forma independiente, que deben recuperar sus sindicatos para sí, y que deben colocar en el Parlamento diputados, voceros de esa lucha y de esas demandas. Y que las demandas tienen que ser demandas anticapitalistas. Aquí hay que invertir la carga de la prueba, en el sentido que hay que cargar a los capitalistas con la responsabilidad de la crisis, sobre la base de los grandes impuestos, sobre la base del aumento del salario mínimo, sobre la base de que las fábricas pasen a trabajar bajo control de trabajadores cuando cierran, como motociclos, ¿no?, que lo acaban de cerrar. No sé, ahora Adri está ocupada también en estos días, pero ha habido un sinfín de procesos de cierre de industrias y de fábricas, que obviamente son compañeros que empiezan a ingresar la cola de desocupados. Entonces, en este proceso de crisis general y abierta que hay, es fundamental que haya una intervención enérgica de las organizaciones del movimiento obrero para impedir que la crisis y el ajuste lo paguemos los trabajadores. Es imposible, con esta orientación y esta conducción de sometimiento de las organizaciones obreras tradicionales a las necesidades del gobierno, y no de que el gobierno o los gobiernos se sometan a la necesidad de las multitudes trabajadoras, ¿no? Es imposible que se haga una salida para los trabajadores. Entonces vamos a una pauperización, precarización laboral, privatización de tareas, que eso tiene que ser enfrentado en una forma de lucha en la calle, en forma organizada, pero con una lucha en la cual la clase obrera tome la salida en sus manos. Entonces nos parece muy importante esto,
porque es necesario que este proceso que se viene ahora, el receso, donde todos entramos, que vacaciones, que licencia, se use para abrir esta deliberación y para preparar el terreno y para pensar, y que tengamos de aquí a 2 meses, 3 meses, una gran asamblea de trabajadores de la izquierda que plantee una única alternativa para enfrentar a todos los partidos de ajuste, para enfrentar a los partidos de ajuste que están en el gobierno y para enfrentar a partidos de ajuste que son la oposición y que cuando estén, si en algún momento están en el gobierno, van a aplicar el ajuste igual que los demás. Es decir, y para enfrentar también los procesos de legislación abierta que hay, como los procesos de Bolsonaro, ¿no? Es decir, que son reales, están matando dirigentes sindicales en Brasil a través de Capanga, del movimiento de los sin tierra, están matando dirigentes ambientalistas, o sea, está habiendo ya un clima de represión abierta de la clase dominante y amparado al amparo del gobierno de Bolsonaro y de sus parapoliciales para ir contra las masas, para destruir la organización de las masas, para atomizarla, para destruirla, para dividirla, para liquidar. Entonces, no hay salida para enfrentar ese proceso seguir tras gobiernos que se someten a ese pedido, a ese proceso, aceptando su asunción. Porque de última, el PT de Brasil primero se asumió su sometimiento al proceso Temer, ¿no? Y después sigue asumiendo su sometimiento al proceso Bolsonaro, porque hasta el día de hoy no hay, ni convocada por la CUT, ni por organizaciones en las cuales el PT tenía gran influencia, no hay una sola acción de masa para enfrentar ese proceso. Las acciones que se están dando son de movimientos todavía dispersos, que no necesariamente son los que tienen más influencia el PT, sino que todo lo contrario. En realidad son sectores de izquierda que están en oposición al PT. Vos estás diciendo, me estás hablando de Bolsonaro, que lo que está diciendo es todo verdad. Yo tengo una pregunta acá. Acá igual los Bolsonaros también. Sí, por lo menos están... Escuchame, están tapados. Están tapados. Acá están tapados. O sea, hasta ahora hablaste y yo veo que la gente, una de dos, algo está pasando. En enero aumenta todo, ¿verdad? Ya viene mal. La cantidad de desocupados es impresionante. Es más que te habías olvidado lo que se están yendo fuera del país. Claro. Impresionante también, ¿eh? Mirá que las cifras acalambran los que están con pasaporte y rajando para distintos países de Europa, Australia y Estados Unidos. Sí, ¿no? sí, que puede estar compensado porque hay un egreso de migrantes de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, de República Dominicana, claro. Sí, pero vamos a la realidad, eso es lo que estamos viviendo acá. Por eso cuando yo te digo Bolsonaro, hay muchos tapados acá que juegan con la izquierda. Juegan con la banderita a la izquierda. Lo que pasa es que nosotros estás hablando del PCNT. Lo que llamamos a la reflexión es lo siguiente. Ninguno de los que se plantean como candidatos del ajuste y del sometimiento al FMI y al ordenamiento mundial va a poder parar el proceso de agudización de la lucha de clases que los capitalistas precisan. Es decir, más concentración y esto adquiere varios ribetes, o sea, adquiere no solo una lucha para disciplinar a las masas el proceso, sino también una lucha para sacar a capitalistas del mercado, ¿no? O sea, ese es el proceso que hay. Entonces, los capitalistas que van saliendo del mercado no van a llamar a la rebelión popular y socialista contra el régimen porque son parte de ese régimen. Claro. Lo que van a hacer seguramente en algún momento capaz que utilizar alguna situación de crisis para negociar en qué postura quedan, en qué posición quedan. Pero, objetivamente lo que está pasando es que entonces lo que precisa la clase obrera en nuestros países es independizarse de esa lucha intercapitalista y plantear su propia salida a la lucha capitalista, su propio programa de resolución de los problemas de los trabajadores que no pasa por otro tema que tocar los intereses capitalistas. O sea, que tocar los intereses de los grandes latifundistas, que tocar los intereses de los grandes empresarios, que tocar los intereses de los bancos. Y eso, es decir, muchos votantes pueden decir, en estas elecciones pueden decir, bueno, pero esa organización nueva que surge de los trabajadores de izquierda no va a poder ser gobierno. Si no va a poder ser gobierno, va a ser gobierno de los otros. Pero lo que sí va a ser
que esa fuerza crezca, es que los gobiernos que puedan llegar a venir estén detenidos y estén limitados por esa movilización organizada y porque haya políticamente y en las tribunas parlamentarias, en las asambleas y todo lo demás, tribunos de esa posición que denuncie cuáles son los planes de ellos y que impulsen la lucha genuina de los trabajadores. Porque no hay otro camino. Porque no hay otro camino. No hay. O sea, el desenlace es irreversible. O sea, o logramos vencer a los ajustadores, o los ajustadores nos imponen el ajuste y nos vencen a nosotros. O sea, el que no vea eso en el horizonte, lo que está es perdiendo de vista cómo se va a desenvolver el proceso de crisis, y está viviendo el día a día, lo que le muestra la televisión hoy, y lo que le muestra mañana, y lo que le muestra la radio hoy, lo que le muestra en las redes hoy, pero no ve cuál es el proceso que se va a desenvolver. Ve nada más que un fotograma de la película y no ve el desarrollo de la película. Entiendo. Entonces me parece que, bueno, uno puede decir, está bien, pero vos me estás hablando de una película que al final no se sabe cuál es. Bueno, yo te estoy diciendo hacia dónde va. Ahora, ¿quién va a ganar en ese final? Y nunca se puede establecer a priori. Seguramente si hacemos todo lo que tenemos que hacer para prepararnos como organizaciones independientes, para defendernos como trabajadores y como pueblo en general, de esa ofensiva que se viene, seguramente tengamos más posibilidad de ganar que de perder. Entonces me parece que esas son enseñanzas aparte que nos vienen del pasado también, ¿no? Porque nosotros tuvimos un 73 y tuvimos, entonces, el no haberse preparado para otras cosas también arrojó procesos muy agudos de reacción, de reflujo y de destrucción de las organizaciones de los trabajadores y hasta de las organizaciones de la izquierda. Entonces me parece que vamos a una situación que es muy grave y que lo que precisamos es una gran deliberación popular, y en esa gran deliberación popular es fundamental ir a un proceso de asamblea, y nosotros ya estamos largando una petición a través de un llamamiento y llamando a firmar a todos los compañeros que quieran firmar, con independencia que sean del PT o no sean del PT, para convocar a esas asambleas y para terminar seguramente en marzo, en un periodo en que salgamos de todo ese proceso de deliberación y de preparación, a una gran asamblea de trabajadores de la izquierda para hacer un lanzamiento de presentación de una alternativa política, pero también de presentación de una alternativa de organización de la lucha y de recuperación de los sindicatos y de preparación de la lucha que se viene. Yo le diría que viene ahora el despertar de las masas de una vez por todas. Y es probable que todo esto esté incidiendo, porque esto que pasa en Europa no es un problema a eso voy. Casual. Claro. ¿No? Por eso, parece que acá nosotros parece que estamos dormidos, ¿eh? Claro. Es muy grave lo que está pasando. No, y hay otros hechos, por ejemplo el problema de la mujer, que en Argentina ha tenido características masivas, o sea, la última movilización que hubo ahora frente al crimen de esta muchacha que fue violada reiteradamente y fue muerta, ha sido impresionante, ¿no? Que ha sumado inclusive ahora artistas a hablar contra las violaciones que sufrieron de grandes personajes y demás. Entonces quiere decir que el problema de la mujer inclusive se ha transformado también en una lucha contra la precarización laboral, contra la explotación capitalista. Ya no es un problema de género contra género, sino que tiene que ver con el Estado, con la Iglesia, con los valores, digamos, patriarcales, y contra la lucha también bueno, del significado que tiene vivir bajo este régimen, ¿no? Está bien. Bueno, bajo Soto, el Partido de los Trabajadores de León, yo te agradezco la presencia tuya acá, y vamos a, después de que pasen las fiestas, a ver si pasó algo, a ver si se despertó alguno, porque están todos durmiendo, ¿no? Está bien. Te agradezco mucho. No, gracias a ti, y bueno, saludos.